Reciban todos y todas un cordial y afectuoso saludo del suscrito abogado y docente universitario Dani Chamorro. En la sesión del día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante como lo es el llamamiento en garantía. Para el efecto, en esta sesión vamos a desarrollar los siguientes ítems. En primer lugar, un concepto de definición. En segundo lugar, los requisitos que debe reunir el llamamiento en garantía. En tercer lugar, el trámite. Y por último, y como siempre lo hacemos en nuestras sesiones, vamos a dar algunas conclusiones que recojan las ideas más importantes trabajadas en la sesión del día de hoy. Vamos a comenzar entonces por el primer punto, que es el concepto o definición de llamamiento en garantía. En tal sentido, diremos que el llamamiento en garantía es una figura jurídica, en virtud de la cual el demandante o el demandado en un proceso judicial llaman al proceso, vinculan al proceso a un tercero, ajeno a ese proceso, que tiene una relación legal o contractual, bien sea con el demandante o bien sea con el demandado, es decir, con la parte que llama a ese tercero en garantía. Hay una relación legal o contractual, en virtud de la cual, si ese demandante o ese demandado, dependiendo de quién sea quien llame en garantía, son condenados dentro del proceso a pagar una determinada suma de dinero, pues será ese tercero llamado en garantía, en virtud de esa relación legal o contractual, quien deba responder por la totalidad o por parte de ese valor al que ha sido condenado quien lo llamó en garantía. Para que se entienda mejor este concepto, vamos a dar un ejemplo. Suponga usted un caso de responsabilidad médica. Entonces, lastimosamente, un procedimiento quirúrgico termina con unos resultados adversos para el paciente. El paciente inicia un proceso declarativo de responsabilidad médica en contra del profesional de la salud, en nuestro ejemplo, y resulta que ese profesional de la salud, a su vez, en algún momento contrató con una compañía de seguro, un seguro que lo cubre de eventuales situaciones de responsabilidad médica. Entonces, el paciente, ahora demandante, demanda al profesional de la salud dentro de nuestro proceso demandado, lo demanda para que en un proceso declarativo de responsabilidad médica un juez civil lo declare responsable por una falla médica y lo condene a pagar unos perjuicios materiales e inmateriales a favor del demandante. Resulta que ese profesional de la salud contrató con una compañía de seguros un seguro que lo cubre de esas eventuales situaciones de responsabilidad médica. Por lo tanto, el profesional de la salud, además de contestar la demanda, de presentar excepciones previas, de ejercer su defensa en general, si a bien lo tiene, pues miren ustedes que puede llamar en garantía a la compañía de seguros en virtud de esa relación contractual que existe entre el profesional de la salud, en nuestro ejemplo demandado, y esa compañía de seguros, para que si el profesional de la salud eventualmente es vencido en el proceso jurídico, es declarado responsable médicamente y es condenado a pagar esos perjuicios materiales e inmateriales que solicita el demandante o en la tasación que realiza el juez, pues miren ustedes que en ese caso el llamado en garantía, es decir, la compañía de seguros, es la que, si el juez lo dispone, tendrá que responder por todo o por parte de esa condena. Entonces, repetimos, el llamamiento en garantía es una figura jurídica, es una figura del derecho, no es una creación legal que está incorporada en nuestro Código General del Proceso, y en virtud de esa figura jurídica, tanto el demandante o el demandado en un proceso judicial, si tienen una relación legal o contractual con un tercero,
que en virtud de esa relación legal o contractual, si ese demandante o si ese demandado son vencidos en el proceso y condenados a pagar sumas de dinero, si ese tercero debe responder en todo o en parte por esas condenas, en virtud de la relación legal o contractual que tienen con quien lo llama en garantía, pues allí es cuando se va a configurar entonces el llamamiento en garantía, ¿no? El llamamiento en garantía, entonces, es una figura jurídica en virtud de la cual demandante o demandado llaman a un tercero para que sea ese tercero el que responda por eventuales condenas en virtud de relaciones legales o contractuales que existen entre esas partes y ese tercero. Clásico ejemplo, las compañías de seguro. Bueno, en cuanto a los requisitos, el llamamiento en garantía lo presenta, si lo hace el demandante, lo hace en conjunto y en escrito separado con la demanda. Si el llamamiento en garantía lo hace el demandado, lo presenta dentro del término que tiene para ejercer su defensa. Recuerden que ese término, que es conocido procesalmente como término de traslado de la demanda, dependerá del tipo de proceso, ¿no? Ejemplo, si es un proceso declarativo verbal, el término son 20 días hábiles. Si es un proceso declarativo verbal sumario, el término serán 10 días hábiles, etc. Recordemos también que una vez el demandado es notificado de la admisión de la demanda, es cuando le empieza a correr ese término que procesalmente se conoce como de traslado de la demanda para que el demandado ejerza su defensa. Y dentro de ese término, el demandado puede contestar la demanda, presentar excepciones previas, presentar demanda de reconvención y además llamar en garantía. Eso en cuanto a la oportunidad para presentar el llamamiento en garantía. ¿Cómo se presenta el llamamiento en garantía? A través de una demanda. Una demanda que hace, bien sea el demandante o bien sea el demandado, en esas oportunidades que acabamos de anotar, en contra de ese tercero, con quien ese demandante o ese demandado afirman tener una relación legal o contractual que implica que ese tercero, si este demandante o demandado son condenados en el proceso, sea el que responda en todo o en parte por esa condena. Entonces, la forma de presentar el llamamiento en garantía es a través de una demanda. ¿Qué requisitos debe reunir la demanda? Las de toda demanda, es decir, los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso. Tenemos una sesión anterior, un video donde hablamos sobre la demanda y explicamos en detalle los requisitos de la demanda del artículo 82 del Código General del Proceso. No obstante, en líneas generales, en esta sesión diremos que toda demanda debe contener el juez al que se dirige, la identificación del demandante, del demandado y del apoderado judicial del demandante o del demandado si se comparece por medio de apoderado judicial, los hechos, las pretensiones, los fundamentos de derecho, las pruebas, el juramento estimatorio si la demanda contiene pretensiones materiales, la cuantía que involucra pretensiones materiales e inmateriales y las notificaciones. Entonces, esos son los requisitos de toda demanda, artículo 82 del Código General del Proceso, que también debe reunir la demanda de llamamiento en garantía. Bueno, ahora bien, el demandante, decíamos, presenta esa demanda de llamamiento en garantía cuando presenta su demanda. El demandado presenta la demanda de llamamiento en garantía en el término de traslado de la demanda. Una vez se presenta la demanda de llamamiento en garantía, el juez procede, como con cualquier demanda, a estudiar si la admite, la inadmite o la rechaza. También en sesión anterior estudiamos en detalle las causales de inadmisión, de rechazo. Bueno, una vez el juez admite la demanda de llamamiento en garantía, se procede a la notificación de la demanda al llamado en garantía. Y esto a cargo de quien está haciendo el llamamiento en garantía. Si es el demandante el que llama en garantía, será el demandante el que deba notificar la admisión de su demanda de llamamiento en garantía a su llamado en garantía. Y lo mismo con respecto al demandado. Si es el demandado el que presentó demanda de llamamiento en garantía y se la admitieron, será el demandado el obligado a notificar la admisión de esa demanda de llamamiento en garantía a su llamado en garantía. ¿Cómo se lo notifica?
en sesión anterior estudiamos la notificación de la demanda a través de la notificación personal por aviso o por emplazamiento. Una vez el llamado en garantía es notificado de la demanda de llamamiento en garantía, ese llamado en garantía tiene el mismo término que tuvo el demandado en ese proceso judicial para ejercer su defensa. El llamado en garantía tendrá ese mismo término. Ejemplo, si estamos dentro de un proceso declarativo verbal que el término para ejercer la defensa son 20 días, el llamado en garantía también tendrá 20 días para ejercer su defensa. Si estamos en un proceso distinto con un menor término, entonces el llamado en garantía tendrá ese menor término. ¿Qué acciones de defensa puede ejercer el llamado en garantía? Las mismas del demandado, es decir, puede contestar la demanda, y aquí una cosa muy interesante porque el llamado en garantía puede contestar tanto la demanda de llamamiento en garantía como la demanda principal, si es que quien hace el llamamiento en garantía es el demandado. Entonces ponemos el ejemplo. Quien presenta la demanda de llamamiento en garantía es el demandado. En el ejemplo que habíamos planteado anteriormente es el profesional de la salud, el médico, que ha sido demandado civilmente por responsabilidad médica, tiene contratado una póliza de seguro con una compañía aseguradora que cubre esas responsabilidades médicas. Ese profesional de la salud presentó en el despacho judicial demanda de llamamiento en garantía a esa compañía aseguradora, el juzgado la admitió, el demandado notificó la demanda al llamado en garantía, el llamado en garantía tiene el mismo término que tuvo ese demandado para ejercer su defensa, ese mismo término lo tiene el llamado en garantía. El llamado en garantía, en este caso del ejemplo la compañía de seguros, puede contestar la demanda de llamamiento en garantía que le hizo el profesional de la salud. Por ejemplo, si dentro del contrato de seguro estaba que el profesional de la salud, el tomador de ese seguro, debía estar al día, por ejemplo, en el pago de las pólizas y resulta que para la fecha de ocurrencia de los hechos de la presunta falla médica, ese profesional de la salud no estaba al día en el pago de las primas, pues miren ustedes que el llamado en garantía va a contestar la demanda en esos términos, diciendo, mire, señor juez, entre el demandado en el proceso y esta compañía de seguros existe un contrato de seguro y dentro de las cláusulas está que el pago de la prima debe hacerse puntualmente, so pena de que la compañía no responda por los riesgos que ampara, y ese es el caso que está ocurriendo en este momento, por cuanto los hechos de la presunta falla médica se generaron un día, un mes y un año tal que el tomador no estaba al día en el pago de la póliza. Entonces miren ustedes que el llamado en garantía va a contestar en ese caso la demanda de llamamiento en garantía. Pero además el llamado en garantía puede contestar la demanda principal. ¿Por qué razón? Porque es que al llamado en garantía no le interesa que su amparado sea condenado en el proceso. Entonces también tiene derecho a contestar la demanda principal. En ese caso podrán reforzar los argumentos de ese demandado en el sentido de que no hubo responsabilidad médica, ¿sí? Que el médico cumplió a cabalidad con todos los protocolos médicos, simplemente que la profesión médica es de medio, no es de resultado, y los resultados obedecieron a otras causas, diferentes a una falla médica. Entonces, el llamado en garantía, repetimos, una vez es notificado de la demanda de llamamiento en garantía, puede contestar tanto la demanda del llamamiento en garantía como la demanda principal si quien lo llama es el demandado. Si quien llama en garantía es el demandante, pues contestará únicamente la demanda de llamamiento en garantía que hace el demandante a ese llamado en garantía. Pero además de contestar la demanda, puede presentar excepciones previas, puede presentar un nuevo llamamiento en garantía, si es que ese llamado en garantía a su vez tiene una relación legal o contractual con otro sujeto que también estaría llamado a responder por eventuales condenas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que allí va a ejercer los actos de defensa. Y por último, el llamamiento en garantía se va a resolver de fondo, es decir, se va a decidir si el llamado en garantía tiene o no tiene que responder y en qué porcentaje con la sentencia.
Ejemplo, puede ser que en la sentencia el demandado, que es quien llamó en garantía, en el ejemplo que nosotros estamos poniendo, sea absuelto, no sea condenado. Entonces, miren que el llamado en garantía tampoco tendría ahí ninguna responsabilidad. Pero si ese demandado es condenado a pagar las pretensiones del demandante, según lo pidió el demandante o según lo tasa el juez en la sentencia también va a resolver sobre si el llamado en garantía está llamado a responder por esos valores y en qué porcentaje. Entonces, el llamamiento en garantía se va a resolver también en la sentencia de fondo que dirima ese conflicto jurídico puesto a consideración del juez. Bueno, por último, vamos a dar unas conclusiones recogiendo las ideas más importantes de esta sesión. Miren, en primer lugar, el llamamiento en garantía es una figura jurídica en virtud de la cual el demandante o el demandado llaman al proceso a un tercero con quien tienen una relación legal o contractual, que hace que en el evento que ese demandante o demandado que llaman en garantía a ese tercero, si son condenados a pagar sumas de dinero, sea ese tercero llamado en garantía el que deba responder en todo o en parte por esos dineros. En segundo lugar, el llamamiento en garantía, si lo hace el demandante, lo realiza en escrito aparte a la demanda. Si lo hace el demandado, lo hace en escrito aparte en el término de traslado para contestar a la demanda. En tercer lugar, el llamamiento en garantía se hace a través de una demanda que presenta quien llama en garantía en contra del llamado en garantía. Y como tal, la demanda debe reunir los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso. La demanda del llamamiento en garantía se somete a las reglas de admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. Una vez admitida, la demanda de llamamiento en garantía debe ser notificada por quien presentó la demanda de llamamiento en garantía, debe ser notificada al llamado en garantía. Sexto, ese llamado en garantía puede ejercer su defensa y tendrá el mismo tiempo que tuvo el demandado en el proceso principal para ejercer su defensa. Séptimo, los actos procesales de defensa del llamado en garantía serán los mismos del demandado principal, fundamentalmente contestar la demanda, presentar excepciones previas e incluso llamar en garantía. Octavo, el llamamiento en garantía se resolverá con la sentencia. En la sentencia el juez dirá si el llamado en garantía tiene o no tiene que responder y en qué porcentaje. Así las cosas, entonces, en esta sesión hemos estudiado esta figura del derecho tan importante como lo es el llamamiento en garantía. Como siempre, agradecerles por la atención y desearles un excelente día y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.